Top 1. Los huesos oraculares. Comenzamos nuestro viaje en los campos rurales de China, donde unos huesos antiguos revelaron una lengua olvidada. En 1899, en las afueras rurales de Anyang, en la provincia de Henan, un erudito llamado Wang Yirong examinó una colección de lo que entonces se conocía como huesos de dragón, vendidos en una tienda de medicina tradicional. Estos huesos solían molerse hasta convertirse en polvo para servir como remedio contra la malaria. Sin embargo, cuando Wang los observó con más atención, descubrió algo imposible de pasar por alto. Grabadas en la superficie de varias escápulas de buey y plastrones de tortuga, había filas de símbolos claramente diferenciados. No eran arañazos decorativos ni marcas aleatorias. Eran caracteres estructurados. Lo que sostenía en sus manos no era medicina, sino un mensaje que había permanecido enterrado durante más de 3000 años. Poco después comenzaron las excavaciones en el lugar que más tarde sería identificado como la última capital de la dinastía Shang. Los arqueólogos descubrieron fosas llenas de miles de estos huesos inscritos, muchos de ellos agrietados por haber sido expuestos a calor intenso. Cada ejemplar seguía un formato ritual muy preciso. Se tallaba una pregunta en el hueso, a menudo incluyendo la fecha concreta y el nombre del adivino. Después, el hueso se calentaba con una varilla metálica hasta que se fracturaba. Las grietas resultantes se interpretaban como una respuesta de los espíritus ancestrales o de las deidades. En muchos casos, el resultado real del acontecimiento se grababa posteriormente justo al lado de la pregunta original. Estas preguntas no eran vagas ni meramente simbólicas. Eran específicas y prácticas. Preguntaban si llovería en un plazo de 10 días, si el rey debía iniciar una campaña militar o si una consorte real sobreviviría al parto. Las inscripciones registraban no solo la consulta, sino a veces también el resultado real, lo que permite a los investigadores modernos comparar la predicción con lo ocurrido. En varios casos, los acontecimientos descritos en el registro posterior coincidían perfectamente con evidencias arqueológicas conocidas, incluidas campañas militares concretas y ciclos de cosecha. Físicamente, los huesos revelan un proceso de preparación muy deliberado. Las superficies eran alisadas y se perforaban cavidades en posiciones medidas para controlar exactamente dónde se formarían las grietas. El calor se aplicaba siguiendo un patrón constante para crear líneas de fractura predecibles. No era un sistema de superstición aleatoria. Era un sistema ritual controlado, perfeccionado durante muchas generaciones. A comienzos del siglo XX, se habían recuperado más de 100.000 fragmentos de huesos oraculares. Hoy representan la forma más antigua conocida de escritura china. Sin embargo, su propósito principal no era administrativo, era comunicativo. Cada hueso funcionaba como un medio entre los vivos y el mundo invisible. Cuando se anunciaron los primeros descubrimientos, muchos estudiosos descartaron el componente espiritual como una creencia primitiva. Los huesos fueron reclasificados como documentos históricos en lugar de dispositivos rituales. Fotografías de las primeras excavaciones desaparecieron durante turbulencias políticas y colecciones enteras quedaron dispersas en manos privadas. Algunos fragmentos se perdieron para siempre. Lo que queda es un archivo silencioso de preguntas formuladas a algo más allá de la percepción humana directa. Si estos huesos eran meras herramientas de consuelo psicológico, cabe preguntarse por qué se requería tanta precisión. ¿Por qué registrar los resultados junto a las predicciones? ¿Por qué perfeccionar el proceso de fractura con tanto cuidado técnico? Los gobernantes Shang no creían estar hablando al vacío. Creían recibir respuestas reales. Si miles de huesos, a lo largo de siglos, fueron usados como dispositivos estructurados de comunicación, entonces la pregunta inquietante no es si los espíritus respondían, sino si el sistema producía resultados consistentes, por razones que aún no comprendemos del todo. Top 2. La piedra ónfalos. Nos trasladamos ahora a las montañas sagradas del Mediterráneo, donde encontramos una piedra considerada el centro del mundo. En el siglo VI a.C., en lo alto de las montañas del centro de Grecia, los peregrinos ascendían por estrechos caminos de piedra hacia el santuario de Delfos. Reyes, generales y legisladores viajaban cientos de kilómetros para presentarse ante un único objeto
que reposaba dentro del templo de Apolo. Ese objeto no era un trono, ni un arma, ni una estatua de oro. Era una piedra tallada de aproximadamente 3 pies de altura, redondeada en la parte superior y cubierta por un patrón esculpido en forma de red. Los griegos la llamaban el ónfalos, el ombligo del mundo. Según su creencia, marcaba el punto exacto donde la comunicación entre humanos y dioses era más intensa. La piedra se encontraba cerca de una grieta en la tierra. Los relatos antiguos describen vapores que ascendían desde abajo, tenues y de olor dulce. Sobre esa fisura se sentaba la Pitia, el oráculo de Delfos. Cuando comenzaban las consultas, ella descendía a una cámara interior, se sentaba cerca del ónfalos y entraba en trance. Lo que seguía eran declaraciones que moldearon el rumbo de imperios enteros. Creso de Lidia recibió consejo allí antes de atacar Persia, y los líderes espartanos buscaron orientación antes de ir a la guerra. Incluso Alejandro Magno se presentó ante esta piedra exigiendo una profecía. Estudios geológicos modernos realizados en el siglo XX revelaron que Delfos se sitúa en la intersección de dos fallas. Bajo el templo discurre una capa de caliza bituminosa capaz de liberar gas etileno bajo presión sísmica. Los estudios de laboratorio muestran que bajas concentraciones de etileno pueden inducir estados alterados de conciencia, incluyendo euforia y disociación, sin dejar inconsciente al sujeto. Las condiciones físicas descritas en los textos antiguos son coherentes con este fenómeno. El propio ónfalos no estaba colocado al azar, marcaba una ubicación concreta directamente sobre el supuesto respiradero. La piedra pesa aproximadamente 1.300 libras y fue tallada con simetría deliberada. Aunque a menudo se trata como un símbolo, funcionaba como un punto de referencia fijo dentro de la cámara. La posición de la pitia respecto a la piedra y al respiradero parece haber estado cuidadosamente controlada. Cuando comenzaron las excavaciones en el siglo XIX, arqueólogos franceses descubrieron fragmentos del ónfalos original. La piedra fue retirada, catalogada y expuesta en un museo. La grieta fue sellada y los informes oficiales minimizaron las descripciones de emisiones gaseosas presentes en las fuentes antiguas. Las reconstrucciones posteriores del templo omitieron la discusión sobre factores ambientales. Los oráculos pronunciados en Delfos eran célebremente ambiguos, pero su autoridad era absoluta. Sistemas políticos enteros se sometían a respuestas generadas dentro de aquella cámara. Si esas respuestas estaban influidas por condiciones geológicas interactuando con la neurología humana, entonces la piedra era algo más que decoración sagrada. Era un componente de una interfaz física entre el entorno y la mente. Ninguna institución moderna reconoce Delfos como algo más que un sitio religioso, pero la monitorización sísmica en la región continúa bajo parámetros restringidos. El respiradero exacto bajo el templo sigue siendo parcialmente inaccesible. Si una piedra colocada con precisión sobre una falla geológica podía alterar la conciencia de forma predecible, entonces la frontera entre revelación divina y tecnología ambiental empieza a difuminarse. El ónfalos quizá marcaba algo más que el centro del mundo. Quizá señalaba un lugar donde la percepción humana era modificada deliberadamente. Y si eso es cierto, ¿qué estaban oyendo exactamente aquellos antiguos visitantes cuando se arrodillaban ante la piedra? Top 3. El Urim y el Tumim. En las tradiciones sagradas de Oriente Medio, dos objetos misteriosos guiaron en otro tiempo el destino de una nación. A finales del segundo milenio a.C., dentro de la cámara interior del tabernáculo israelita, un sumo sacerdote se situaba ante un pectoral engastado con 12 piedras preciosas. Ocultos dentro de esa prenda sagrada se encontraban dos objetos mencionados únicamente como el Urim y el Tumim. Su forma exacta nunca fue descrita por completo, y no ha sobrevivido ningún ejemplar. Sin embargo, según múltiples pasajes de las escrituras hebreas, estas piedras se utilizaban para determinar la voluntad de Dios en asuntos de guerra, liderazgo y supervivencia nacional. Decisiones que costarían miles de vidas se resolvían mediante su uso. Las primeras referencias describen momentos de crisis. Cuando el rey Saúl buscó orientación antes de la batalla, consultó mediante el Urim. Cuando disputas tribales amenazaban la unidad, se consultaban las piedras. El proceso parece estructurado.
Se formulaba una pregunta y se recibía una respuesta. El texto sugiere resultados binarios, posiblemente afirmativos o negativos, aunque el método de extracción sigue siendo incierto. Algunos estudiosos teorizan que las piedras estaban marcadas de manera que permitían lanzarlas como suertes, mientras que otros sostienen que pudieron ser minerales luminosos que brillaban bajo ciertas condiciones. El pectoral que las contenía, conocido como el Hoshen, se llevaba directamente sobre el corazón del sumo sacerdote. El Urim y el Tumim se colocaban dentro de una bolsa detrás de las piedras preciosas. Esta ubicación sugiere ocultamiento más que exhibición. Su funcionamiento estaba restringido a un único individuo autorizado. A diferencia de los ídolos o de los objetos rituales públicos, estas piedras funcionaban dentro de un entorno estrictamente controlado. Ningún registro arqueológico confirma su composición material. Los textos del período del Segundo Templo insinúan que dejaron de funcionar en algún momento de la historia. Escritos rabínicos posteriores se refieren a ellas como reliquias sagradas de una era desaparecida. Cuando el primer templo fue destruido en 586 a.C., el Arca de la Alianza desapareció, y si el Urim y el Tumim se guardaban con ella, también desaparecieron. Lo inquietante de estas piedras no es solo su misterio, sino su peso político. Campañas militares enteras fueron iniciadas o detenidas según su veredicto. A diferencia de los estados de trance profético, esto no era una declaración ambigua. Se presentaba como una respuesta clara entregada a través de un objeto. Después del exilio babilónico, las referencias a las piedras se vuelven escasas. La estructura de toma de decisiones se desplazó hacia la ley escrita y la deliberación humana. Los objetos nunca fueron reemplazados, y no hay constancia de ningún intento de reproducirlos. Los historiadores modernos suelen reducir el Urim y el Tumim a herramientas rituales de sorteo, equivalentes a dados sagrados, pero los textos insisten en algo más directo. Describen consulta y respuesta, no probabilidad. La pérdida de las piedras se trata no como un inconveniente logístico, sino como el fin de un canal. Si dos objetos físicos fueron considerados un conducto entre una nación y su autoridad divina, su desaparición es más que simbólica. Representa una conexión cortada. La pregunta sigue sin resolverse. ¿Eran estas piedras simples instrumentos de consuelo psicológico o formaban parte de un mecanismo estructurado de decisión cuyos principios se han olvidado? Y si tal mecanismo existió alguna vez en el centro del poder político, ¿por qué ninguna civilización intentó recrearlo cuando desapareció? Top 4. El espejo de obsidiana de Dee. Durante el Renacimiento inglés, un brillante erudito utilizó un espejo oscuro para hablar con otros reinos. En 1582, dentro de una cámara tenuemente iluminada en Morlake, Inglaterra, un estudioso se sentó ante una superficie negra pulida, no mayor que un plato de cena. El erudito era el doctor John Dee, matemático, astrónomo y asesor de la reina Isabel I. El objeto que reposaba sobre la mesa no era de origen europeo. Era un disco de obsidiana de aproximadamente 7 pulgadas de diámetro, cortado y pulido hasta alcanzar un brillo reflectante. Había sido llevado a Europa décadas antes desde México, probablemente incautado durante expediciones españolas. Para Dee no era una curiosidad, era un dispositivo. Junto con un asociado llamado Edward Kelly, Dee llevó a cabo una serie de sesiones en las que Kelly miraba fijamente el espejo durante largos periodos. El objetivo no era la meditación, sino la comunicación. Se conservan diarios detallados que registran fechas, horas, alineaciones planetarias y transcripciones de lo que Kelly afirmaba ver y oír. Las voces se identificaban como inteligencias angelicales. Dictaron una lengua estructurada hoy conocida como enoquiano, con su propia gramática, sintaxis y vocabulario. El espejo en sí era simple en su forma, una losa convexa de vidrio volcánico, casi opaca, que absorbía la luz más que reflejarla con nitidez. La obsidiana posee propiedades ópticas únicas. Su superficie oscura permite una fijación visual prolongada, sin ruido visual. Bajo la luz de las velas, produce profundidad en lugar de reflejo, fomentando la disociación en el observador. Estudios psicológicos modernos sugieren que las superficies de adivinación
pueden inducir alucinaciones leves tras una observación sostenida, especialmente en entornos de poca luz. Lo que inquieta a los historiadores no es que Kelly informara de visiones, sino la complejidad de lo que siguió. La lengua enoquiana, tal como aparece en los diarios de Dee, no era una colección de sílabas aleatorias. Formaba un sistema lingüístico coherente. Algunos lingüistas sostienen que se asemeja a lenguas construidas, mientras que otros señalan que ni Dee ni Kelly tenían formación conocida en invención lingüística. El espejo se conserva hoy en el Museo Británico. Mide aproximadamente 7,5 pulgadas de diámetro y pesa algo menos de 2 libras. No muestra inscripciones, componentes mecánicos ni cámaras ocultas. Es simplemente un disco negro reflectante. Después de la muerte de Dee, su reputación se deterioró. Fue etiquetado como místico y después como charlatán. Partes de sus diarios desaparecieron durante siglos antes de reaparecer en colecciones fragmentarias. Algunas transcripciones nunca fueron publicadas por completo, y las referencias a ciertas sesiones tienen páginas desaparecidas. En un contexto político, Dee era algo más que un místico. Participó en labores tempranas de inteligencia para la corona inglesa. Su correspondencia incluía símbolos cifrados que marcaban cartas destinadas al servicio secreto. Algunos historiadores especulan que las sesiones fueron elaborados engaños o experimentos psicológicos. Otros sostienen que Dee creía sinceramente estar contactando con algo más allá del ámbito humano. Si el espejo era simplemente un detonante psicológico, entonces demuestra cómo los objetos materiales pueden alterar la cognición de maneras medibles. Pero si la lengua estructurada registrada en aquellas sesiones se originó fuera de la invención consciente de Dee, entonces el espejo era algo más que vidrio. El hecho inquietante es que el objeto aún existe. Ha sido probado, pesado y catalogado, y no revela ninguna anomalía. Sin embargo, las transcripciones asociadas a él describen diálogos que se prolongaron durante años. ¿Era el espejo una herramienta que abría la mente subconsciente? ¿O funcionaba como aquello que el propio Dee creía que era? ¿Una ventana? ¿Y si un simple disco de vidrio volcánico podía servir como interfaz entre la percepción y algo percibido como externo? ¿Cuántas otras reliquias funcionaron alguna vez bajo principios similares? Top 5. El espejo humeante azteca. En los templos de los aztecas, la obsidiana se utilizaba para observar las acciones de toda la humanidad. En 1519, mientras las fuerzas españolas avanzaban por el centro de México, encontraron sacerdotes que portaban espejos negros pulidos, montados en marcos de madera. Estos objetos no eran adornos decorativos, eran instrumentos rituales dedicados a Tezcatlipoca, una deidad cuyo nombre se traduce como espejo humeante. Según la cosmología azteca, Tezcatlipoca podía ver todas las acciones de la humanidad a través de su espejo, observando acontecimientos a través de distintos planos de existencia. Los espejos físicos recuperados en templos estaban hechos de obsidiana, un vidrio volcánico formado a partir de lava enfriada rápidamente. Cada disco medía entre 6 y 10 pulgadas de diámetro y estaba pulido hasta alcanzar una superficie casi impecable. A diferencia de los espejos metálicos reflectantes comunes en Europa en aquel tiempo, la obsidiana absorbe la mayor parte de la luz visible. Bajo una iluminación tenue, su superficie no produce una imagen clara, sino una oscuridad profunda y cambiante. Los relatos rituales describen a sacerdotes mirando fijamente estos espejos durante largos periodos, a veces mientras ayunaban o inhalaban humo de incienso, derivado de resina de copal. El ambiente dentro de las cámaras ceremoniales aztecas estaba controlado. Poca luz, cánticos rítmicos y respiración regulada. El espejo se colocaba a la altura de los ojos, a veces montado para permitir una fijación estable. El análisis arqueológico confirma que estos espejos eran cuidadosamente modelados mediante técnicas de abrasión que requerían horas de pulido con arena y agua. Los bordes eran simétricos y algunos estaban incrustados con turquesa o enmarcados en madera. Su ubicación dentro de los complejos templarios sugiere que eran centrales en las prácticas de adivinación. Cronistas del periodo de la conquista española informaron que los líderes aztecas dependían de visiones basadas en espejos para interpretar presagios, predecir invasiones y orientar movimientos militares.
Experimentos ópticos modernos revelan que mirar durante mucho tiempo una superficie oscura uniforme puede inducir el efecto Troxler, un fenómeno neurológico en el que el cerebro comienza a rellenar vacíos visuales con imágenes generadas internamente. Sujetos que miran fijamente un disco reflectante negro bajo luz de vela suelen informar de rostros distorsionados, movimiento o formas emergentes. La experiencia puede sentirse externa, incluso autónoma. La mente, privada de estímulos visuales, crea los suyos propios. Cuando el clero español comenzó a desmantelar los sistemas religiosos indígenas, muchos espejos rituales fueron confiscados o destruidos. Algunos fueron transportados a Europa como curiosidades, mientras que otros fueron catalogados sin explicación detallada de su uso. El marco espiritual que los rodeaba fue descartado como superstición. Los ejemplares supervivientes se exhiben hoy en museos como objetos artísticos, despojados de su contexto ritual. Lo que se mantiene constante en los relatos históricos es el papel del espejo como canal. No era simbólico, sino funcional. El sacerdote no se limitaba a admirar la superficie, entraba en ella. A diferencia del espejo de John Dee, usado en sesiones privadas registradas en diarios cifrados, el espejo humeante azteca operaba dentro de una jerarquía templaria estructurada. Estaba integrado en la religión estatal y en el gobierno. El gobernante lo consultaba antes de decisiones importantes. Si un disco volcánico pulido, colocado dentro de un entorno sensorial cuidadosamente diseñado, puede alterar la percepción de forma fiable, entonces el espejo se vuelve menos místico y más mecánico. Se convierte en un dispositivo para inducir un estado específico de conciencia. La pregunta más profunda es si ese estado era interpretado como comunicación por creencia cultural o porque la experiencia misma se sentía innegablemente externa. Y si dos civilizaciones separadas por un océano recurrieron a espejos negros volcánicos para llegar más allá de la percepción ordinaria, la similitud se vuelve difícil de ignorar. Top 6. Las piedras G tibetanas. En lo alto del Himalaya, se dice que pequeñas piedras grabadas cayeron de los propios cielos. A comienzos del siglo XX, comerciantes que atravesaban los pasos del Himalaya empezaron a informar de pequeñas cuentas cilíndricas diferentes de cualquier otra en circulación. Estas cuentas eran lisas, de color marrón oscuro a negro, y estaban grabadas con patrones blancos circulares u ovalados que parecían incrustados dentro de la piedra, en lugar de pintados sobre la superficie. Conocidas como piedras Zesi, se llevaban alrededor del cuello o de la muñeca, a veces transmitidas de generación en generación. Los habitantes locales insistían en que las piedras no habían sido talladas por manos humanas. Se decía que habían caído del cielo o emergido de la tierra después de tormentas. Físicamente, la mayoría de las piedras Chiri hoy miden entre 1 y 3 pulgadas de longitud y están compuestas principalmente de ágata o calcedonia. Los patrones de la superficie, que a menudo recuerdan ojos, olas o bandas geométricas, se crean mediante un proceso que sigue parcialmente debatido. Algunos investigadores sugieren una combinación de tratamiento térmico, grabado alcalino e infusión mineral. Sin embargo, reproducir el envejecimiento y la coloración precisos que se observan en los ejemplares antiguos ha resultado difícil. El análisis microscópico de ciertos ejemplares de alta calidad revela una estratificación de penetración mineral que sugiere una exposición prolongada a condiciones ambientales desconocidas. A diferencia de las cuentas decorativas de culturas vecinas, las piedras G casi siempre están asociadas con un uso espiritual. La tradición tibetana sostiene que patrones específicos poseen propiedades protectoras. La llamada Desi de 9 ojos se considera especialmente poderosa, capaz de alinear al portador con estados superiores de conciencia y protegerlo contra fuerzas invisibles. Estas creencias persisten no solo en el folclore, sino en la práctica budista estructurada. Lo que hace inusuales a las piedras de Si es la ausencia de una procedencia arqueológica clara. Aunque se atribuyen comúnmente al antiguo Tíbet o a Asia Central, muy pocas han sido recuperadas en contextos de excavación controlada. La mayoría aparece en colecciones privadas o se comercializa a través de canales informales. Su punto de origen sigue siendo incierto,
y no se ha identificado definitivamente ningún taller antiguo. A mediados del siglo XX, varios ejemplares fueron enviados a laboratorios europeos para pruebas de composición. Los informes indicaron que, aunque el material base era coherente con ágata natural, las alteraciones superficiales no podían reproducirse fácilmente mediante métodos tradicionales de tallado. Algunos científicos sugirieron que los patrones blancos resultaban de corrosión química selectiva durante largos periodos, aunque el catalizador inicial sigue sin estar claro. Las piedras rara vez se exhiben en grandes museos, y su clasificación suele limitarse a cuenta ritual sin una investigación más profunda. Los estudiosos tienden a evitar afirmaciones sobre sus propiedades espirituales, centrándose en la mineralogía. Sin embargo, los coleccionistas siguen atribuyendo un valor extraordinario a los ejemplares antiguos, llegando a pagar sumas equivalentes a cientos de miles de dólares. Si las piedras de CE fueran meramente ornamentales, su asociación constante con rituales de protección sería una coincidencia cultural. Pero la repetición de motivos oculares en casi todos los ejemplares plantea preguntas sobre la intención simbólica. Los ojos son metáforas universales de percepción y de ver lo oculto. En una región donde el aislamiento de gran altitud moldeó las tradiciones espirituales, estas cuentas funcionaban como interfaces personales. No se colocaban en templos ni se enterraban en cimientos. Se llevaban directamente contra el cuerpo. Si una pequeña piedra, grabada con patrones deliberados, era considerada capaz de mediar con fuerzas invisibles, entonces el mecanismo quizá no resida en el mineral mismo, sino en la respuesta humana que activa. Y aún así, sin un origen claro, las piedras de CI permanecen suspendidas entre la geología y el mito. Si sus patrones fueron diseñados con una intención específica, entonces alguien, en algún lugar, comprendía cómo la forma material podía influir en la percepción de maneras que aún no hemos terminado de descifrar. Top 7. Las tablillas de maldición de Bath. Bajo las aguas termales de una ciudad romana, láminas de plomo llevaban mensajes airados a los dioses. En 1979, durante excavaciones bajo las termas romanas de la ciudad inglesa de Bath, los arqueólogos recuperaron finas láminas de plomo no mayores que una postal moderna. Muchas estaban fuertemente dobladas, algunas perforadas con clavos y otras enrolladas en cilindros compactos. A primera vista, parecían restos de metal desechado. Pero una vez cuidadosamente desenrolladas, se hicieron visibles inscripciones tenues. Eran tablillas de maldición, conocidas en latín como deficciones. Y no eran ofrendas simbólicas, eran peticiones escritas dirigidas a poderes invisibles. El complejo de Bath fue construido alrededor de una fuente termal natural que los romanos consideraban sagrada para la diosa Sulis Minerva. Los visitantes que sufrían robos o injusticias inscribían el nombre del culpable en una lámina de plomo, junto con una solicitud detallada de castigo divino. Algunas tablillas miden solo 3 pulgadas de ancho, mientras que otras se acercan a las 8 pulgadas de longitud. Las inscripciones son específicas: que quien robó mi capa pierda el sueño y la salud, o que le sean arrebatados la sangre y los ojos. Después las tablillas se arrojaban a las aguas sagradas, desapareciendo bajo la superficie. El plomo no se elegía al azar. Es denso, maleable y resistente a la corrosión en el agua. También absorbe sonido y radiación electromagnética. En contextos rituales antiguos, el plomo se asociaba a menudo con el inframundo. Las tablillas no estaban destinadas a ser recuperadas. Se enviaban hacia abajo, a lo que los creyentes consideraban una zona liminal entre mundos. Solo en la fuente de Bath se han recuperado más de 130 tablillas de maldición. Muchas estaban escritas en latín imperfecto, lo que sugiere que las redactaron ciudadanos comunes, no sacerdotes. El acto era estructurado. Se incluían el nombre de la víctima, el objeto robado, la petición de retribución y, a veces, la condición bajo la cual podía darse el perdón. La fórmula se mantiene constante durante décadas. Lo que inquieta a los historiadores es la claridad psicológica detrás del ritual. La tablilla no era una liberación simbólica. Era una comunicación directa, sellada y entregada a un entorno considerado capaz de transmitirla. La temperatura de la fuente ronda los 115 grados Fahrenheit,
y el contenido mineral es inusualmente alto en sulfatos y metales traza. El agua emite una vibración tenue y persistente detectable por instrumentos sensibles. Cuando las tablillas fueron descubiertas por primera vez, muchas se clasificaron como artefactos menores de superstición. Algunos hallazgos tempranos resultaron dañados durante intentos de desenrollarlos, y una parte de la colección desapareció de los almacenes durante traslados en tiempos de guerra. Solo en décadas recientes han sido traducidas sistemáticamente. A diferencia de los huesos oraculares de China, que registraban preguntas dirigidas a los ancestros, estas tablillas eran acusaciones. Eran mensajes enviados a un medio que funcionaba como conducto. La fuente sagrada no era un mero escenario. Era el sistema de entrega. Los investigadores modernos suelen reducir las tablillas a expresiones de frustración, pero su precisión y repetición sugieren algo más formalizado. Los autores creían que el mensaje llegaría a su destino. Si el agua sagrada, combinada con plomo inscrito y enterramiento intencional, se consideraba un método fiable de transmisión, entonces los romanos no practicaban una superstición aleatoria. Seguían un protocolo. Y si decenas de individuos independientes confiaban en que una hoja de metal grabada podía cruzar una frontera entre los reinos visible e invisible, entonces el ritual refleja una suposición compartida, que esa frontera era permeable. Top 8. El cráneo de cristal de Mitla. Un cráneo perfectamente tallado en cuarzo transparente continúa desconcertando a los investigadores en las tierras altas mexicanas. En 1924, en la región de Oaxaca, México, apareció un cráneo de cristal en circunstancias que siguen siendo discutidas. Según algunos relatos, fue descubierto cerca de las ruinas de Mitla, un antiguo centro ceremonial zapoteca conocido por sus mosaicos geométricos de piedra. El cráneo, tallado en un único bloque de cuarzo transparente, medía aproximadamente 5 pulgadas de altura y pesaba cerca de 10 libras. Presentaba detalles anatómicos, con pómulos definidos, cuencas oculares y una mandíbula desmontable. Lo que atrajo la atención no fue solo su apariencia, sino la precisión de su construcción. El cuarzo ocupa el nivel 7 en la escala de dureza de Mohs, lo que lo hace resistente a técnicas simples de tallado. Críticos de comienzos del siglo XX argumentaron que un cráneo así no podía haber sido modelado con herramientas precolombinas. Sin embargo, análisis microscópicos posteriores revelaron marcas de herramientas rotatorias en algunos ejemplares y patrones de abrasión en otros. El debate se intensificó cuando ciertos cráneos no mostraron rastros claros de mecanizado moderno, dejando inciertos sus métodos de fabricación. Estudios ópticos realizados en la década de 1970 mostraron que, cuando la luz atraviesa cráneos de cuarzo transparente en ángulos específicos, se refracta de maneras inesperadas. Los rayos que entran por la base pueden iluminar las cuencas oculares, creando la ilusión de que el cráneo brilla desde dentro. En habitaciones oscuras, la luz de las velas proyectada a través de la estructura produce patrones cambiantes que se mueven por el interior. El cuarzo también posee propiedades piezoeléctricas. Cuando se somete a presión, genera pequeñas cargas eléctricas. En aplicaciones industriales, los cristales de cuarzo se utilizan en osciladores para regular la frecuencia. Los defensores del uso ritual de los cráneos sugieren que los sacerdotes pudieron haber aprovechado estas propiedades ópticas y físicas durante ceremonias. Un cráneo transparente colocado sobre una llama en una cámara templaria tenue parecería animado. Combinado con cánticos o privación sensorial, el efecto podría resultar desorientador, incluso abrumador. Los escépticos sostienen que muchos cráneos de cristal probablemente fueron tallados en la Europa del siglo XIX y vendidos en mercados de antigüedades. De hecho, varios ejemplares de museos han sido confirmados como creaciones modernas. Sin embargo, no todos los cráneos comparten la misma procedencia. Algunos siguen siendo difíciles de fechar de forma concluyente, especialmente aquellos conservados en colecciones privadas con acceso limitado para pruebas. Lo que distingue en particular al cráneo de Mitla es su simetría estructural. Las mediciones indican una precisión bilateral dentro de fracciones de pulgada. La mandíbula desmontable encaja sin fisuras, alineándose con el cráneo superior sin mecanismos de bisagra visibles.
Tal ingeniería sugiere herramientas avanzadas o una abrasión manual prolongada que habría requerido años de trabajo. Al examinarlo bajo luz polarizada, las líneas internas de tensión dentro del cuarzo no muestran fracturas evidentes provocadas por un tallado agresivo. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que el material pudo haber sido seleccionado cuidadosamente por su integridad estructural antes de comenzar la talla. Las instituciones oficiales suelen tratar los cráneos con cautela, enfatizando la probabilidad de fabricación moderna. Sin embargo, el acceso a ciertos ejemplares sigue restringido, lo que limita el análisis independiente. La fascinación pública continúa, alimentada por afirmaciones de que los cráneos almacenan información o actúan como amplificadores de conciencia. Si siquiera un cráneo de cristal fuera auténticamente precolombino y estuviera elaborado con la precisión observada, desafiaría las suposiciones sobre las capacidades lapidarias de la antigua Mesoamérica. Más importante aún, sugeriría un uso deliberado de un material conocido hoy por su resonancia y estabilidad de señal. El cráneo, símbolo universal de la mortalidad, tallado en un cristal capaz de refractar y conducir energía, se convierte en algo más que escultura. Se convierte en un punto focal. Si los antiguos artesanos comprendían cómo la luz y la estructura podían interactuar dentro del cuarzo, entonces el objeto quizá fue diseñado no solo para ser visto, sino para alterar la percepción de quienes lo miraban. Top 9. Las figurillas fundacionales sumerias. En lo profundo de los cimientos de las ciudades sumerias, pequeñas figuras eran colocadas para anclar el mundo. En 1931, durante excavaciones en la antigua ciudad sumeria de Lagash, en el sur de Irak, arqueólogos descubrieron una pequeña figurilla de cobre enterrada bajo la esquina del muro de un templo. La estatua medía menos de 10 pulgadas de altura, tenía las manos unidas en oración y los ojos muy abiertos, sin parpadear. No estaba colocada en un santuario ni expuesta para el culto. Había sido sellada deliberadamente bajo capas de ladrillo y piedra, situada directamente bajo el eje estructural del edificio. Excavaciones posteriores revelaron docenas de figurillas similares en yacimientos mesopotámicos que datan del tercer milenio a.C. Cada una estaba incrustada en los cimientos de templos, palacios o puertas de ciudad antes de que se completara la construcción. Algunas estaban hechas de cobre, otras de piedra o terracota. Muchas llevaban inscripciones que identificaban al gobernante que encargó el edificio e invocaban protección divina. Lo que distingue a estos objetos es su ubicación. Nunca debían volver a ser vistos. Una vez sellados bajo toneladas de adobe y piedra, existían en la oscuridad, bajo presión y por debajo del nivel de la actividad humana. Su orientación era precisa, a menudo alineada con los puntos cardinales o situada en intersecciones de carga. Las inscripciones incluían con frecuencia frases traducidas como atar el cielo y la tierra o asegurar la morada del Dios. Las figurillas no eran dedicatorias decorativas, eran anclas estructurales dentro de un marco cosmológico. Los sumerios creían que los templos no eran simples edificios, eran puntos de encuentro entre reinos. La figurilla fundacional actuaba como intermediaria, vinculando la estructura superior con el dominio divino inferior. El análisis material de varios ejemplares de cobre revela una composición de aleación intencional. Se incluían elementos traza como el arsénico, aumentando la dureza y la resistencia a la corrosión. Algunas figurillas muestran evidencias de unción ritual antes del enterramiento, con rastros residuales de aceites y compuestos vegetales detectados en muestras de suelo. Cuando los arqueólogos del siglo XX comenzaron a retirar estos objetos para estudiarlos, algunos fueron separados de su contexto original sin registrar detalladamente su orientación. Otros fueron trasladados a almacenes de museos. La lógica espiritual detrás de su colocación fue a menudo clasificada como simbolismo ceremonial. Sin embargo, la repetición durante siglos sugiere una intención sistemática. Los depósitos fundacionales no eran actos aleatorios de devoción. Seguían protocolos arquitectónicos constantes. Antes de que se levantaran los muros y antes de que se colocaran los techos, se incrustaba la figurilla. Solo entonces se consideraba completa la estructura. Si se creía que la estabilidad de un edificio dependía no solo de la ingeniería, sino de un ancla simbólica o metafísica,
Entonces la figurilla servía como algo más que un tributo. Funcionaba como conector. A diferencia de las tablillas de maldición arrojadas al agua o los espejos de obsidiana usados en trance, estos objetos operaban en quietud. Eran colocados en la frontera entre la tierra y el espacio construido, marcando la unión donde el dominio humano se encontraba con lo que yacía debajo. La construcción moderna reconoce puntos de tensión, distribución de carga y sistemas de puesta a tierra. Los sumerios quizá conceptualizaban la conexión a tierra de otra manera, no eléctrica, sino cosmológica. Si los templos estaban diseñados como umbrales, entonces algo debía mantener ese umbral en su sitio. Y si pequeñas figuras metálicas enterradas bajo los cimientos eran consideradas esenciales para mantener el equilibrio entre reinos, entonces la arquitectura antigua pudo haber tratado menos sobre refugio y más sobre alineación. Top 10. La daga tibetana Furba. Una hoja triangular del Tíbet fue diseñada no para matar, sino para clavar fuerzas invisibles. En 1905, durante una expedición británica por las altas mesetas del Tíbet occidental, un oficial documentó un objeto ritual diferente de cualquier arma convencional. Medía aproximadamente 12 pulgadas de largo, estaba forjado en hierro o bronce y tenía una hoja de 3 caras que se estrechaba hasta una punta roma. El mango estaba elaboradamente tallado, a menudo representando deidades coléricas, serpientes o figuras de múltiples rostros. El objeto no estaba afilado para el combate y nunca fue diseñado para cortar carne. Era una burba, una daga ritual utilizada en ceremonias budistas vajrayana para fijar fuerzas espirituales a la tierra. A diferencia de reliquias ornamentales exhibidas en monasterios, la purva era una herramienta operativa. Durante ritos de exorcismo, se clavaba hacia abajo en el suelo o en pasteles rituales hechos de harina de cebada. El acto simbolizaba la inmovilización de entidades negativas. El practicante no la blandía como una cuchilla, la anclaba verticalmente, con la punta hacia abajo, como si sellara una frontera. Muchas furbas estaban construidas con simetría deliberada. La hoja triangular representa estabilidad en 3 dimensiones. Algunas fueron fundidas con hierro meteórico, según análisis metalúrgicos de ejemplares selectos conservados en colecciones privadas. La inclusión de material meteorítico quizá no fuera simbólica. El hierro de meteoritos contiene mayor proporción de níquel y estructuras cristalinas distintivas, conocidas como patrones de Widmanstätten, visibles bajo condiciones pulidas. Ciertas furbas estaban inscritas con sílabas semilla, caracteres de mantra considerados portadores de potencia vibratoria. Cuando se golpeaban suavemente contra suelos de piedra, la daga producía un tono resonante distinto al del metal ordinario. El contexto ritual solía incluir cánticos, respiración rítmica y orientación espacial alineada con los puntos cardinales. Durante las adquisiciones museísticas de comienzos del siglo XX, muchas furbas fueron catalogadas simplemente como cuchillo ritual. Su propósito cosmológico fue en gran medida descartado como folclore. Varios lamas de alto rango insistieron en que la geometría de la daga era esencial para su función. Se decía que la hoja de 3 filos no penetraba la materia física, sino la obstrucción energética. Pruebas acústicas modernas realizadas en furbas conservadas revelan sutiles diferencias de resonancia en comparación con herramientas ordinarias de bronce de tamaño similar. Si esto fue intencional o incidental, sigue siendo objeto de debate. Lo claro es que la forma del objeto se estandarizó durante siglos. La furba no se llevaba como joya ni se exhibía casualmente. Se activaba dentro de una secuencia ceremonial. Su movimiento descendente simbolizaba anclaje, sellado y estabilización. Si las reliquias anteriores de esta lista funcionaban como interfaces de comunicación, la furba representa algo distinto. No estaba diseñada para abrir un canal, estaba diseñada para cerrarlo. En distintas culturas, los espejos se usaban para mirar más allá, las piedras para preguntar, las tablillas para enviar mensajes y las figurillas para sujetar cimientos. Y aquí, una daga se utilizaba para fijar fuerzas invisibles en su sitio. Si tantas civilizaciones diseñaron objetos para interactuar con dominios invisibles, el patrón se vuelve difícil de descartar. Estas reliquias no eran símbolos pasivos, eran instrumentos dentro de rituales estructurados,
Y si se requerían instrumentos, entonces aquellos rituales respondían a algo percibido como activo. Si esa actividad existía fuera de la mente humana o emergía de ella sigue sin resolverse. Pero la consistencia a través de continentes y siglos sugiere una posibilidad inquietante. La humanidad ha actuado durante mucho tiempo como si el mundo visible no fuera el único. Top 11. El hígado etrusco de Piacenza. Los etruscos utilizaron un modelo de bronce de un órgano para cartografiar la voluntad de los cielos. En 1877, cerca de la localidad de Gozzolengo, en el norte de Italia, un agricultor que araba su campo golpeó metal bajo la tierra. Lo que descubrió no fue un tesoro de monedas ni un arma, sino un objeto de bronce con la forma inequívoca de un hígado humano. Medía aproximadamente 5 pulgadas de ancho y pesaba poco más de 1 libra. El modelo estaba cuidadosamente fundido con detalles anatómicos. Su superficie estaba dividida en decenas de pequeñas secciones, cada una inscrita con nombres abreviados de deidades etruscas. No era arte, era un mapa. El objeto, hoy conocido como el hígado de Piacenza, data del siglo II a.C. Representa una de las herramientas supervivientes más claras de la aruspicina etrusca. La práctica ritual de adivinar la voluntad de los dioses mediante la inspección de vísceras animales. Cuando se abría un animal sacrificado, los sacerdotes examinaban el hígado en busca de irregularidades. Protuberancias, decoloraciones o marcas no se interpretaban al azar. Se comparaban con esta plantilla de bronce estandarizada. Cada zona correspondía a una autoridad divina específica. El modelo está dividido en 40 compartimentos distintos, dispuestos en orden concéntrico. La banda exterior contiene los nombres de dioses celestiales asociados con el cielo, mientras que los sectores interiores están vinculados a fuerzas subterráneas o terrestres. El hígado en sí no se veía simplemente como un órgano, sino como un reflejo del cosmos. La superficie funcionaba como una interfaz codificada entre los acontecimientos terrenales y la estructura divina. Físicamente, la fundición de bronce es precisa. Las líneas elevadas que separan cada compartimento son regulares y deliberadas, y las marcas de herramientas indican una metalurgia experta. Las inscripciones, aunque abreviadas, siguen patrones ortográficos consistentes. No era un amuleto improvisado, era un instrumento calibrado usado para instrucción y referencia. Historiadores romanos reconocieron más tarde que los propios romanos adoptaron elementos de la adivinación etrusca. Funcionarios de alto rango consultaban a arúspices antes de grandes decisiones de Estado, y campañas militares enteras se retrasaban si las lecturas del hígado eran desfavorables. El modelo de bronce pudo haber servido como guía de entrenamiento para sacerdotes que aprendían a interpretar correctamente los signos. Cuando el hígado de Piacenza pasó a custodia museística, fue clasificado como un artefacto ritual de superstición religiosa. Su estructura cosmológica fue documentada, pero sus implicaciones operativas fueron minimizadas. Ninguna investigación institucional seria ha intentado evaluar cuán consistentes pudieron ser las lecturas entre distintos sacerdotes. Lo que distingue a esta reliquia de otras es su diseño sistemático. El hígado no es una forma aleatoria, estaba estandarizado. Los adivinos no improvisaban mensajes, interpretaban anomalías frente a una cuadrícula celestial fija. Si el cuerpo de un animal sacrificado era tratado como una superficie de proyección para señales divinas, entonces los etruscos creían que la materia física podía codificar información procedente de más allá del mundo visible. El hígado de bronce no era simbólico, era una clave de decodificación. La implicación es sutil pero profunda. Se creía que el cosmos se escribía a través de la biología. Y este pequeño órgano de bronce, enterrado durante más de 2000 años, sugiere que los antiguos sacerdotes no solo rezaban por respuestas, creían que las respuestas ya estaban allí, esperando ser leídas. Top 12. El bastón Seidr nórdico. Nuestra reliquia final es un bastón de hierro usado por videntes vikingas para navegar el futuro. En 1904, durante la excavación de una tumba vikinga, ricamente equipada en Birka, Suecia, los arqueólogos descubrieron un bastón de hierro, colocado cuidadosamente junto a los restos de una mujer enterrada con cuentas, broches y objetos rituales.
El bastón medía casi 3 pies de longitud y estaba ligeramente curvado en la punta. Su eje aparecía suavizado por el uso. No era una lanza ni un bastón de caminar, y su forma no coincidía con ningún arma conocida del período. Desde entonces se han recuperado bastones similares en otras tumbas escandinavas, a menudo asociados con mujeres identificadas como Verlur, practicantes de una tradición ritual conocida como Seder. El Seder fue descrito en las sagas nórdicas como una forma de magia profética. Se decía que quienes lo practicaban entraban en estados alterados. Hablaban de acontecimientos futuros, influían en el clima y se comunicaban con fuerzas invisibles. El bastón era central en el ritual. Los relatos sugieren que la volva se sentaba elevada sobre una plataforma, sosteniendo o plantando el bastón delante de ella mientras cantaba o recibía visiones. El bastón no era decorativo, era el eje del rito. La construcción física de los bastones supervivientes varía. Algunos están forjados en hierro con un pomo o remate en espiral en la parte superior, mientras que otros contienen accesorios de bronce o pequeños anillos sujetos cerca de la cabeza, posiblemente para crear un sonido sutil durante el movimiento. El análisis metalúrgico de ciertos ejemplares indica un alto contenido de carbono en el hierro, lo que sugiere una forja deliberada en lugar de una fabricación casual. La curvatura del extremo superior parece intencional y no resultado de daño por doblado. A diferencia de las espadas enterradas con guerreros, estos bastones se colocaban con individuos cuyas tumbas no muestran evidencia de combate. En cambio, los bienes funerarios incluyen amuletos, huesos de animales y, ocasionalmente, pequeñas bolsas con residuos vegetales. La asociación sugiere una función ritual. En al menos una tumba, el bastón yacía directamente sobre el pecho de la fallecida, alineado con el eje vertical del cuerpo. Los textos medievales presentan el Seder como algo poderoso y controvertido. Algunas sagas lo describen como peligroso o desestabilizador, y sus practicantes eran a veces temidas. El ritual requería cánticos controlados y quizá patrones sonoros rítmicos, acompañados por la presencia física del bastón plantado verticalmente en la tierra. Los arqueólogos suelen clasificar estos objetos simplemente como varas ceremoniales, minimizando el contexto cosmológico más amplio. Sin embargo, su aparición constante en tumbas femeninas asociadas con estatus ritual indica estandarización. El bastón no era un accesorio aleatorio, formaba parte de una práctica estructurada. Si el Seder implicaba entrar en estados alterados para acceder a conocimiento más allá de la percepción ordinaria, entonces el bastón pudo haber funcionado como instrumento de anclaje. Su orientación descendente durante el ritual refleja otras reliquias diseñadas para anclar o canalizar fuerzas invisibles. El eje de hierro introducido en la tierra podía simbolizar la conexión entre cielo y suelo. En una cultura cuya cosmología incluía múltiples reinos, como Asgard, Midgard y Hel, la idea de alineación vertical era central. El bastón encarnaba ese eje. Era un árbol del mundo portátil reducido a metal. Cuando la cultura vikinga transitó hacia la Escandinavia cristiana, las referencias al Seder disminuyeron. El ritual fue reprimido o reinterpretado, y los bastones dejaron de aparecer en las tumbas. La práctica desapareció de la memoria pública. Lo que queda son varas de hierro recuperadas de la tierra siglos después, despojadas de voz y contexto. Si el bastón Seder se utilizaba como mediador físico entre los reinos visible e invisible, entonces su desaparición representa algo más que un cambio cultural. Marca el cierre de una técnica que una vez se creyó capaz de remodelar la propia percepción. Y si tales herramientas eran enterradas con sus practicantes, selladas en la tierra durante 1000 años, quizá no estaban destinadas a ser usadas de nuevo. Estas reliquias revelan un patrón difícil de descartar como coincidencia. A través de continentes y siglos, las civilizaciones diseñaron objetos físicos con un único propósito: mediar entre el mundo visible y algo más allá de él. Los huesos oraculares se agrietaban bajo calor controlado. Las piedras se colocaban sobre fracturas geológicas. Los espejos se pulían hasta alcanzar profundidad óptica. Los cráneos de cuarzo se modelaban con precisión geométrica.
Los hígados de bronce proyectaban los cielos sobre la carne, y los bastones de hierro se plantaban verticalmente como si estabilizaran un eje invisible. Esto no era creencia aleatoria, era interacción estructurada. La repetición del método es llamativa. Se seleccionaban materiales específicos: obsidiana, cuarzo, bronce, hierro, plomo. Los objetos se colocaban en zonas liminales, bajo cimientos, sobre grietas, dentro de aguas sagradas, en cámaras oscuras o enterrados en tumbas. La reliquia nunca era incidental, era central para el sistema ritual. Sin ella el procedimiento estaba incompleto. Con el tiempo, algo cambió. Los rituales fueron clasificados como superstición, y los objetos fueron retirados de su contexto operativo y trasladados a vitrinas de cristal. Su ubicación fue separada de su función. Las transcripciones se fragmentaron y los registros de excavación se minimizaron. La precisión técnica detrás de su construcción fue reconocida, pero el mecanismo para el que habían sido concebidos fue discretamente descartado. Si estos artefactos eran puramente simbólicos, la consistencia de su ingeniería sería innecesaria. Si eran solo ayudas psicológicas, la precisión de su colocación y de la selección de materiales sería excesiva. En cambio, sugieren que las culturas antiguas creían que la interacción requería instrumentos, que la percepción podía alterarse mediante estructura y que la comunicación exigía calibración. La pérdida no es solo espiritual, es metodológica. Cuando la reliquia se separa del ritual, desaparece el protocolo. Lo que queda es un objeto sin instrucciones. La implicación más profunda es inquietante. Múltiples civilizaciones actuaron como si la realidad contuviera umbrales. Construyeron dispositivos para aproximarse a ellos. Creían que el acceso requería preparación, alineación y herramientas físicas. Quizá la pregunta no sea si estas reliquias conectaban realmente con otros reinos. Quizá la pregunta más inquietante sea por qué tantas culturas independientes estaban convencidas de que esa conexión era posible en primer lugar. Y si se equivocaban, ¿por qué cometieron todas el mismo error? Si tenían razón, ¿hacia qué estaban intentando llegar exactamente? Si estas historias han cambiado la forma en que miras los antiguos artefactos de nuestros museos, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron sepultar. Plantemos juntos las semillas del futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.